Bueno, continuamos con Wilmar Castro Soteldo, gobernador del estado Portuguesa y comandante de la Fuerza Aérea. Ahora, Wilmar, te preguntaba sobre el rol de los militares. Sí, Los militares salieron de los cuarteles a ocupar posiciones en altas esferas del gobierno y en distintas instituciones, bueno, gobernaciones, alcaldías, institutos autónomos, empresas del Estado, etcétera, etcétera. ¿Eso ha sido bueno, regular, malo o de todo un poco? bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que ha sido, pues, ha sido, se ha hecho. Vender papas, vender ropa interior de damas, como nos decían cuando empezamos en el Plan Bolívar 2000, que éramos unos vendedores de ropa íntima, para no decir la expresión prosaica que pudiera parecer prosaica, pero yo no entiendo por qué el nombre de una prenda íntima puede ser prosaico. Pues vender una pantaleta no es prosaico, ¿me entiendes? Yo sé que quienes ven este programa pueden ser susceptibles a esa, a esa expresión, ¿no? Pero desde eso a llevar posiciones de alta referencia, ¿no? Es extraño, y yo te refería en el negro que hacíamos del programa, de un artículo bien interesante que escribía Edgardo Lander, a quien quiero muchísimo, aprecio y respeto porque fue mi maestro prácticamente en el tema de relaciones internacionales, integración suramericana y comercio exterior, que cuando estaba yo de ministro de Producción y Comercio, y Edgardo hace un artículo muy duro donde asume esa parte fea, pues, que hemos visto nosotros los militares, porque el tema de los militares es que se nos ve lo que hacemos porque andamos uniformados. ¿Ve? Se nos ve lo corrupto porque cargamos uniforme. Pero hay abogados corruptos, médicos corruptos, ingenieros corruptos, arquitectos corruptos, enfermeras corruptas, maestros corruptos, pero no usan uniforme. A nosotros se nos ve porque nosotros tenemos que andar uniformados y bueno, hay curas corruptos. O sea, hay en todos los estamentos de las profesiones universitarias, hay seres corruptos, ¿no? Eso por una parte. Eso puede ser lo malo, lo feo que está allí. Pero lo interesante y extraordinario de esta revolución, y en donde quizás más avanzó esta revolución, fue precisamente en esa transformación que Chávez logró de romper el muro de Berlín que existía entre el estamento militar, la corporación militar y el pueblo. El pueblo, que fue quizás el más grande logro que la Cuarta República hizo en su conformación para preservarse en el poder. El estamento militar había que separarlo del pueblo, porque esa era la guardia pretoriana que iba a defender todo aquello. Chávez rompió la cerca de los cuarteles. Chávez tiró al despeñadero la cerca de, como dicen los maracuchos, la cerca ciclón, ¿verdad? Y las paredes, y le dijo a esa fuerza militar, regresemos de donde venimos, del seno del pueblo, del barrio El Muertico, del barrio Páez, donde yo vine, de allá de Carigua, de Sabaneta, donde yo vine, que somos una de las poquísimas fuerzas armadas latinoamericanas que no viene de extracción oligárquica, de casta, no. Somos una fuerza armada que viene del pueblo, del seno del pueblo. Rompamos esa cerca y vámonos al pueblo. Plan Bolívar 2000, que inicialmente se llamaba Plan Zamora. Y vamos a continuar una fusión cívico-militar. Y después hizo lo otro. Le dijo al pueblo, vamos para los cuarteles. Y se metió en ese paraíso que era, empezando Fuerte Tiuna, allá donde estaba la brigada de paracaidistas en Aragua, en los espacios privilegiados que tenía la Fuerza Armada de entonces, y allí metió al pueblo a fundirse con su Fuerza Armada. Y te repito, ese proceso de fusión que apenas tenía en el 2002, 2 años y unos meses, creo que logró su resultado. Porque creo que había una deuda histórica, política, moral importante de aquellos eventos del año 89, cuando nos ordenaron, a mí me ordenaron salir en un avión Mirage con 4 bombas de 500 libras a bombardear ahí los barrios cercanos el 23 de enero, y que estaban alzados contra, bueno, estaban alzados no, insurgieron de manera espontánea contra el presidente de entonces, ¿no? Y yo por supuesto me negué, pues, con la ¿cómo se llama? Con la posibilidad de que fuera pasado, qué sé yo, a consejo de investigación. Juicio militar. Bueno, la ofensa más grande que nos hacían a nosotros era decirnos civiles y abogados. Esa era la ofensa más grande que uno como militar, recibía. Es decir, yo creo que el logro extraordinario que se ha hecho es romper esa barrera que había allí entre los militares y el pueblo en su amplia concepción,
como lo somos tú y yo, que somos pueblo, y fundirnos en uno. Los grandes errores que hemos cometido, que los militares todavía nos cuesta quitarnos el casco de la cultura corporativa rígido en la toma de decisiones, y muchas veces asumimos que cualquier organización se comporta como se comporta el estamento militar, pues, que es obediente, disciplinada y subordinada. Y eso ha sido una experiencia bien maravillosa, porque primero le ha permitido a los militares golpearse con esa realidad, y ya el pueblo no acepta eso. Las estructuras no plantean eso, ¿no? Eso por una parte. Y en segundo lugar, les ha permitido a ellos también, fundiéndose con ese pueblo, aprender de ese pueblo que las relaciones sociales no son lineales, pues. Las relaciones sociales son multifactoriales, multidimensionales, complejas, y muchas veces no soy yo como general, que tengo un rango altísimo, el que tengo todo el conocimiento y que tengo la verdad. Muchas veces en ese pueblo, en esa experiencia cotidiana, hay sabiduría que es superior a la inteligencia. Y yo viví una experiencia muy hermosa, Vladimir, en un barrio allá en Guanare que se llama Las Tablitas, que su nombre obedece a que era un pueblito, un barrio idem, pues, hecho con tablas y cartones. Y allí hubo una muchacha, un muchacho del pueblo, que le dio una clase de planificación estratégica a los estudiantes de maestría del IAEDEN, del Instituto de Altos Estudios, que esos muchachos lloraron allí, no podían creer lo que estaban viendo, con un palito de una rama de un árbol, haciendo unos dibujitos de cómo empezamos una experiencia construyendo vivienda antes de que la gran misión vivienda existiera, y cómo se organizaron y cómo llevaron adelante y cómo fue la relación entre ellos y el gobierno regional. Bueno, esos muchachos quedaron impactados. Yo creo que esa es una experiencia interesante. Y si nos fuéramos a los planteamientos teóricos que el viejo Iván Mesaro hace sobre los procesos para que sean revolucionarios, él plantea entre los 3 elementos que considera de que cada revolución debe tener 3 elementos. Uno de ellos es qué planteamiento de carácter universal tiene ese proceso para que sea una revolución real y científica. Yo creo que esa experiencia de la fusión cívico-militar que se ha dado en el país es un elemento interesante de evaluar. Un elemento interesante de evaluar. Con sus errores y con sus aciertos. Me gustaría hablar precisamente de los errores y los aciertos de Chávez en la conducción de todo este proceso. ¿Qué herencias positivas dejó y qué herencias negativas pudiera considerarse que dejó el tiempo que el presidente Hugo Chávez estuvo como presidente de la República? Bueno, yo creo que hay un legado que es innegable que Chávez nos deja, primero de la osadía de enfrentarse en un momento histórico planetario donde absolutamente nadie hablaba de socialismo, nadie hablaba de revolución. En palabras de Immanuel Wallerstein, que estábamos hoy recordando una de sus obras, Geopolítica y Geocultura. Wallerstein hablaba en su obra de lo que él consideraba los movimientos antisistémicos. Bueno, yo creo que Chávez insurgió en ese momento en esa parte de lo que Wallerstein llamaría esos movimientos antisistémicos. Chávez se atrevió en pleno auge del neoliberalismo a plantear una opción distinta. Me gustaría que habláramos sobre ese tema al retorno de la pausa y hablar también sobre el momento presente. ¿Sientes tú, Wilmar, que se agotó o se está agotando la revolución bolivariana? ¿Se le está acabando el oxígeno o está ante un segundo aire? Vamos a la pausa, ya venimos con Wilmar Castro Sotelo.